Farmacocinética estudia el comportamiento de los fármacos en el organismo y analiza los procesos de liberación, administración, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. Permite conocer las concentraciones de biofase del fármaco en función de la dosis y tiempo de administración. Movilización del fármaco. Esta se da a través de la absorción, distribución, metabolismo y excreción, donde la absorción del fármaco debe atravesar las membranas biológicas de las células para finalizar la absorción. Una de las principales vías es por difusión pasiva directa y por las modificaciones del pH que controlan el paso. La distribución del fármaco llega a los tejidos en diferentes cantidades, eligiendo un medio de transporte en el cuerpo, ya sea disuelto en el plasma, incorporado a la célula o unido a las proteínas plasmáticas para llegar al organismo diana. El metabolismo se da la transformación química del fármaco por medio de sistemas enzimáticos. El más usado es el de enzimas oxidativas, ejemplo, el citocromo P450. La excreción del fármaco se da mediante sus metabolitos en la eliminación desde el sistema circulatorio al exterior. Los sistemas excretores más importantes se desarrollan en el riñón, pulmones y sistema hepatobiliar. Absorción. Corresponde al primer paso farmacocinético. Es el movimiento de un fármaco desde el sitio de administración, liberación de su forma farmacéutica, disolución hasta la circulación sanguínea. Los fármacos generalmente pasan a través de las células en lugar de entre las células, de tal manera que la membrana celular es la barrera. Recordemos que la membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica con sus cadenas de carbohidratos orientadas hacia el interior, formando la porción hidrófoba, continuando con sus cabezas hidrofílicas orientadas hacia el exterior, lo que permite a la membrana gran resistencia eléctrica e impermeabilidad. Las proteínas son las responsables de la mayor parte de las funciones de la membrana. Participan como receptores, conductos iónicos o transportadores que transducen vías de señalización eléctrica y químicas. Constituyen blancos selectivos para la acción de medicamentos. Esto lo realizan a través de los siguientes mecanismos. Un transporte pasivo a favor del gradiente de concentración, donde la difusión simple corresponde al momento donde la molécula del fármaco penetra por difusión siguiendo un gradiente de concentración gracias a su solubilidad en la bicapa lipídica. Es directamente proporcional a la magnitud del gradiente de concentración a través de la membrana. Difusión facilitada es un método de transporte a través de un portador en el que no existe aporte de energía, a través del desplazamiento de la sustancia siguiendo el gradiente electroquímico, mientras que el transporte activo se caracteriza por el consumo de energía, principalmente ATP, desplazamiento contra un gradiente electroquímico, capacidad de saturación donde las concentraciones ocupan todos los puntos, selectividad e inhibición competitiva por compuestos transportados en forma conjunta. También esto se puede realizar a través de mecanismos como pinocitosis. Primero hablaremos sobre la fagocitosis. Esta se lleva a cabo en células especializadas llamadas fagocitos, que incluyen macrófagos y neutrófilos y otros glóbulos blancos que se invaginan, provocando una vesícula llamada fagosoma, lo cual se fusiona con uno o más lisosomas que contienen enzimas que degradan sustancias y desechos. Pinocitosis. La célula engulle fluidos extracelulares que entran a la célula dentro de una vesícula. Por último, endocitosis mediada por receptor. Permite a la célula tomar macromoléculas específicas llamadas ligandos, tales como proteínas. Requiere receptores de membrana específicos para reconocer su ligando particular. Los complejos ligando-receptor migran a lo largo de la superficie de la membrana dentro del citoplasma, en unas estructuras denominadas hoyos revestidos, rodeados por unas proteínas que forman una vesícula de membrana.
Estas se mueven dentro del citoplasma, llevando el ligando dentro del fluido extracelular dentro de la célula. Los materiales unidos al ligando, tales como hierro o colesterol, son movidos dentro de la célula, mientras que el ligando vacío regresa a la superficie, donde puede ser destruido. Vías de administración de las drogas. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la administración sublingual. La absorción a partir de la mucosa oral es importante para algunos medicamentos, a pesar de que la superficie es pequeña. El drenaje venoso de la boca se dirige hacia lo que es la vena cava superior, lo que evita el paso a través de la circulación portal e impide que el fármaco se someta a un metabolismo hepático de primer paso. Además, es muy potente. Se necesita una cantidad relativamente pequeña de moléculas para producir el efecto terapéutico. Administración rectal. Cerca del 50% del fármaco que se absorbe por el recto evita el paso a través del hígado. De este modo, la posibilidad del metabolismo de primer paso por dicho órgano es menor que con una dosis ingerida. Sin embargo, la absorción por el recto suele ser irregular e incompleta, y muchos fármacos irritan la mucosa de este órgano. Vía parenteral. Las formas principales de aplicación parenteral son la intravenosa, subcutánea e intramuscular. En el caso de la vía subcutánea e intramuscular, la absorción ocurre por difusión sencilla, al seguir el gradiente que media entre el depósito del medicamento y el plasma. Los fármacos que se administran pueden ser por la vía antes mencionada, excepto por la vía intraarterial. Vamos a hablar un poco sobre la vía intravenosa. La inyección intravenosa de fármacos en solución acuosa evita los factores relevantes que intervienen en la absorción. La llegada del producto a los tejidos se hace de manera controlada y con una exactitud y celeridad que no son posibles por otras vías. Vía subcutánea. Un fármaco se inyecta por la vía subcutánea solo cuando no irrita los tejidos. Después de una inyección subcutánea, la velocidad de absorción del fármaco suele ser lo suficientemente constante y lenta para proporcionar un efecto sostenido. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la vía intramuscular. Los fármacos en solución acuosa se absorben con rapidez después de su inyección intramuscular, pero la velocidad depende de la circulación en el sitio de la inyección. Distribución de fármacos. Después de su absorción o administración en el torrente sanguíneo, un fármaco se distribuye en el líquido intracelular o el plasma y en el intersticial. Cuando se encuentra en el plasma, puede ser de manera no ligada o libre o de manera ligada a proteínas. Cuando se encuentra en el intersticio, este puede recurrir a diferentes lugares, por ejemplo, los depósitos ísticos, que son otro tipo de tejidos, luego la biofase, que es el órgano diana en donde efectuará el fármaco su acción, y el metabolismo, que será en el hígado. Los elementos que rigen la rapidez de llegada y la posible cantidad de fármaco que se distribuye en los tejidos son: 1. El gasto cardíaco, 2. La permeabilidad capilar, 3. El volumen ístico y 4. La corriente sanguínea regional. El proceso de distribución del fármaco depende de dos fases. La primera fase, que en el comienzo el hígado, los riñones, el encéfalo y otros órganos con gran riego sanguíneo reciben la mayor parte del medicamento, en tanto que es mucho más lenta la llegada del mismo a músculos, casi todas las vísceras, piel y grasa. En fase de segunda distribución, quizás necesite minutos a horas para que la concentración del fármaco en los tejidos entre en una fase de equilibrio por distribución con lo que hay en sangre. La segunda fase incluye una fracción mucho mayor de la masa corporal que la fase inicial y por lo común explica gran parte de la distribución extravascular del fármaco. En esta imagen observamos que la piel, el músculo y el tejido adiposo son parte de la segunda fase de distribución. Además que la distribución en los tejidos
depende del coeficiente de reparto del fármaco entre la sangre y el tejido particular. Además, la liposolubilidad es el factor determinante de dicha captación, como también no es cualquier gradiente de pH entre los líquidos intracelular y extracelular en el caso de fármacos que son ácidos o bases débiles. Por ejemplo, en el siguiente esquema que observamos tenemos la distribución de tiopental, un anestésico general, en el cual el cerebro en los primeros minutos eleva sus concentraciones en el organismo. Las concentraciones de tiopental en el músculo y en el tejido adiposo aumentarán esporádicamente hasta alcanzar sus máximos puntos entre los 100 minutos y 1000 minutos. En cambio, en la sangre la concentración del fármaco aumenta en el momento de su distribución y disminuye así en el transcurso de su transporte a los demás tejidos. Ahora, el transporte del fármaco va a ser de diferentes formas. 1. Libre en el plasma. 2. Unido a proteínas plasmáticas. 3. Fijación ística, es decir, a órganos o tejidos. Por ejemplo, muchos fármacos circulan en el torrente sanguíneo unido a ciertas proteínas plasmáticas. La más común, la albúmina, que es un transportador fundamental para los fármacos ácidos. En cambio, la glucoproteína ácida alfa 1 se une a ciertos fármacos básicos. Fármaco libre en el plasma. Cuando ocurren cambios en la unión a proteínas plasmáticas, el fármaco libre se equilibra con rapidez en todo el cuerpo y ocurrirán cambios significativos transitorios en la concentración de fármaco no unido a proteínas plasmáticas. Solo los fármacos que muestran una relación casi instantánea entre la concentración plasmática del fármaco libre y el efecto mostrarán un efecto mensurable. Así, las concentraciones plasmáticas de fármacos no unidos a proteínas mostrarán cambios significativos solo cuando ocurran alteraciones en la entrada o eliminación del fármaco libre como consecuencia del metabolismo o transporte activo. Fármaco unido a proteínas. Es importante señalar que la unión de un fármaco con la proteína plasmática reduce su concentración en los tejidos y en el sitio de acción, puesto que solo el fármaco libre se encuentra en equilibrio a través de las membranas. Del total del fármaco, la fracción plasmática que se une depende de la concentración de aquel, su afinidad por los sitios de unión y el número de estos. Son las relaciones entre acción y masa lo que determinan las concentraciones del producto unido y no unido. Si la concentración es pequeña, la fracción ligada estará en función del número de sitios de unión y de la constante de disociación. La constante de disociación es una medida cuantitativa de la fuerza de un ácido en disolución. En caso de haber grandes concentraciones del fármaco, la fracción ligada estará en función del número de sitios de unión y de la concentración del fármaco. Por tanto, la unión a proteínas plasmáticas es un fenómeno saturable y no lineal. La extensión de la unión a proteínas plasmáticas también puede modificarse por factores propios de la enfermedad. Por ejemplo, la hipoalbuminemia, que es consecuencia de una hepatopatía grave o de síndrome nefrótico, disminuye la unión y aumenta así la fracción libre. Asimismo, los trastornos que originan una reacción de fase aguda como el cáncer, la artritis, el infarto de miocardio o enfermedad de Crohn, permite que se incrementen las concentraciones de glucoproteína ácida alfa 1 y se genere una mayor unión de fármacos alcalinos básicos. Como características de los fármacos unidos a proteínas, tenemos que ellos reducen su concentración en los tejidos y en el sitio de acción. 2. Limita la filtración glomerular del medicamento, puesto que tal proceso no cambia de inmediato la concentración de fármaco libre en el plasma.
Sin embargo, la unión con las proteínas plasmáticas no limita la secreción tubular renal ni la biotransformación, ya que estos procesos reducen la concentración de fármaco libre e inmediatamente después el medicamento se separa del complejo fármaco-proteína, con lo que se restablece el equilibrio entre el fármaco libre y el unido a proteína. La unión con las proteínas plasmáticas también reduce el transporte y el metabolismo del fármaco, con excepción de los casos en que éstas son en especial eficientes, y la eliminación del fármaco, que se calcula con base en el fármaco libre, excede la circulación plasmática en los órganos. Fijación ística. Muchos fármacos se acumulan en los tejidos en concentraciones mayores que en los líquidos extracelulares y sangre. Dicha acumulación tal vez sea consecuencia del transporte activo o comúnmente de la unión. La unión a tejidos por lo regular sucede con componentes celulares como proteínas, fosfolípidos o proteínas nucleares y casi siempre es reversible. Una fracción importante del fármaco dentro del organismo puede fijarse y quedar ligada en esta forma y constituir un reservorio que prolongue la acción del medicamento en el mismo tejido o en un sitio distante a través de la circulación. Este tipo de fijación y acumulación en los tejidos también origina efectos adversos locales. La grasa como depósito. Muchos fármacos liposolubles se almacenan por solución en la grasa neutra. La grasa es un reservorio bastante estable gracias a su irrigación tan reducida. Por ejemplo, hasta el 70% de tiopental puede hallarse en la grasa corporal 3 horas después de administrado, cuando las concentraciones plasmáticas son mínimas y no existe efecto anestésico mensurable. Hueso. El hueso puede convertirse en un depósito de liberación lenta de agentes tóxicos, como el plomo o el radio, a la sangre. Tales efectos tal vez persistan mucho después de que cesó la exposición o contacto. Las tetraciclinas, que son otros componentes quelantes de iones metálicos, y los metales pesados se acumulan en el hueso por absorción en los cristales óseos de superficie e incorporación final al tejido óseo. La transferencia placentaria de fármacos a través de la placenta tiene especialmente importancia puesto que muchos medicamentos causan anomalías en el feto. Si los medicamentos se administran inmediatamente antes del parto, como suele suceder con los tocolíticos en el tratamiento de parto prematuro, también tienen efectos adversos sobre el recién nacido. Algunos de los factores generales que afectan la transferencia de los fármacos a través de la placenta son su liposolubilidad, su grado de fijación a proteínas plasmáticas y el grado de ionización de los ácidos y bases débiles. El plasma fetal es ligeramente más ácido que el materno en comparación, de manera que los fármacos alcalinos sufren atrapamiento iónico crónico. Al igual que en el cerebro, existen glucoproteínas P y otros transportadores en la placenta que funcionan restringiendo el contacto entre el feto y las sustancias potencialmente tóxicas. Por otro lado, la creencia de que la placenta constituye una barrera absoluta para los fármacos es imprecisa en parte, puesto que también existen varios transportadores que median la entrada de fármacos y hasta cierto grado el feto se encuentra expuesto a todos los fármacos que consume la madre. La barrera hematoocular en el ojo, que es el epitelio de los procesos ciliares, es una barrera difícil de atravesar. Por ello, la mayoría de los fármacos no alcanzan niveles terapéuticos en humor acuoso o vítreo cuando se administra por vía parenteral. Y es que el interior del ojo está muy bien protegido contra elementos exógenos por la barrera lipídica de la córnea, la barrera hematoacuosa, el reflejo lagrimal, el parpadeo y el metabolismo. Estos elementos de protección natural han de ser superados por el fármaco para poder entrar en su interior. En cambio, en el plexo coroideo, de la misma manera existe una barrera de sangre y líquido cefalorraquídeo semejante, excepto en que son las células epiteliales las que están juntas por medio de uniones estrechas y no las células del endotelio como en la barrera hematoencefálica.
También existen transportadores de salida que secretan de manera activa al fármaco del líquido cefalorraquídeo hacia la sangre en el plexo coroideo. Otras veces los fármacos abandonan al sistema nervioso central mediante el importante flujo de líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas. Sin embargo, algunos fármacos penetran en el sistema nervioso central gracias a ciertos transportadores de la captación que normalmente participan en el transporte de nutrientes y compuestos endógenos de la sangre hasta el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Principales parámetros farmacocinéticos. El uso racional de los medicamentos se basa en forma central en el conocimiento de su farmacocinética, lo que, en combinación con sus conocimientos de farmacodinámica y toxicidad de los fármacos, junto con las características del paciente y la enfermedad, permiten una terapia óptima. El comportamiento farmacocinético de un determinado compuesto se caracteriza a través de una serie de parámetros. Entre los parámetros farmacocinéticos que más vinculación tienen con la eficacia antibacteriana, no podemos dejar de mencionar la biodisponibilidad, bioequivalencia, vida media y concentración estable. Algunos parámetros farmacocinéticos se pueden correlacionar con los parámetros farmacodinámicos a efecto de obtener predictores más robustos de eficacia terapéutica. En la siguiente tabla podremos observar los principales parámetros farmacocinéticos, su definición, abreviatura y unidades de medida. Para comenzar, hablaremos sobre la biodisponibilidad, la cual se define como la porción de la dosis administrada que alcanza el compartimento central. También puede definirse como el grado y la velocidad con que una forma activa accede a la circulación y alcanza de esta manera su lugar de acción. La biodisponibilidad depende de las propiedades de la forma farmacéutica y a su vez depende en parte a su diseño y fabricación. Luego tenemos lo que se conoce como vida media, el cual está comprendido entre la semivida de absorción y la semivida de eliminación y puede definirse como el tiempo en que demora en disminuir o absorber el 50% la concentración plasmática de un fármaco. Cuando se administra un fármaco, cada vida media se produce un proceso de acumulación, pero dicho proceso no es infinito, sino que se establece un equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se egresa, a lo cual se le denomina estado estacionario. Este estado se alcanza después de 4 o 5 vidas medias de un fármaco y se comprende en un 94% de la eliminación o la absorción de dicho fármaco. Un cambio en la vida media no siempre refleja un cambio en la eliminación farmacológica. Podemos poner como ejemplo un paciente que sufre de insuficiencia renal crónica, en el cual disminuye la eliminación renal de la digoxina, pero también tiene muy menor volumen de distribución, en el cual podemos observar claramente que aunque disminuya su eliminación, también va a disminuir su volumen de distribución, como un estado compensatorio. Su eliminación depende del volumen de distribución y del clearance. Otro de los principales parámetros es la bioequivalencia. Significa que dichos productos farmacológicos dan lugar a concentraciones equivalentes del fármaco en plasma y tejido cuando se administra a un mismo paciente empleando las mismas dosificaciones. Podemos hablar sobre las concentraciones estables, el cual es un estado que se alcanza cuando la velocidad de ingreso de un fármaco es igual a su velocidad de salida. Es un estado que se alcanza aproximadamente de 4 a 5 vida media de un fármaco.
También podemos hablar sobre otros tipos de parámetros, los cuales son el área bajo la curva concentración versus tiempo, el cual se define como la suma de trapezoides y triángulos y cuyos lados son tiempos o concentraciones ubicados por debajo de la curva concentración versus tiempo. Otro parámetro que debemos mencionar es la concentración máxima del plasma, suero, humor o tejido. Se define como la máxima concentración obtenida en el humor o tejido en que se miden las concentraciones de la droga. Por último, debemos mencionar el tiempo máximo, el cual se define como el tiempo al que se alcanza la máxima concentración en el humor o tejido en el que se miden las concentraciones. También como parámetro farmacocinético se menciona el clearance, el cual se define como el volumen de humor corporal que es depurado de la droga, estudiado en una unidad de tiempo. El clearance se estudiará más adelante. Biotransformación o metabolismo de los fármacos. Metabolismo, conjunto de todos los procesos químicos que tienen lugar en los organismos vivos, cuyos objetivos son el crecimiento, la generación de energía, la eliminación de desechos y otras funciones corporales relacionadas con la distribución de nutrientes en la sangre, después de la digestión. El metabolismo de los fármacos y otros productos xenobióticos para la eliminación de tales compuestos del organismo y la terminación de su actividad biológica y farmacológica. Biotransformación son reacciones que generan metabolitos inactivos más polares. Sin embargo, algunos casos se producen metabolitos con potente actividad biológica o con propiedades tóxicas. Metabolismos o reacciones de biotransformación se clasifican en reacciones de funcionalización de fase 1 o reacciones biosintéticas de fase 2. Fase 1. Por lo general provocan la pérdida de la actividad farmacológica, donde los profármacos crean especies activas que alcanzan su sitio de acción. Estos son convertidos en metabolitos con actividad biológica por la hidrólisis de un éster o un enlace de amido. Si estos no son excretados con rapidez hacia la orina, los productos de la biotransformación de la fase 1 reaccionan a compuestos endógenos para formar un conjugado altamente hidrosoluble. Fase 2. Esta culmina en la formación de un enlace covalente entre un grupo funcional en el compuesto original o metabolito de la fase 1 con los derivados de manera endógena, ácido glucurónico, sulfato, glutatión, aminoácido o acetato. Estos son inactivados y se excretan por la orina y heces. Biotransformación microsomal. El sistema enzimático más utilizado en el metabolismo de los fármacos está constituido por enzimas oxidativas del retículo endoplasmático liso hepático. La liposolubilidad es un requerimiento importante para que un fármaco sea metabolizado por los microsomas hepáticos, pues la molécula debe acceder a membranas que lo conforman. Las enzimas oxidativas ahí presentes utilizan una molécula de oxígeno para cada molécula de fármaco, solo empleando un átomo de oxígeno para cada oxidación del sustrato, y forman un grupo hidroxilo en él. El otro átomo se reduce para formar H2O a merced de la presencia de un donante externo de electrones. Estas enzimas se denominan por ello oxidasas de función mixta o monooxidasa. La oxidasa terminal es una hemoproteína especial denominada citocromo P450, que fija la capacidad de biotransformación del sistema. La lipofilia favorece a la biotransformación no microsomal. La biotransformación no microsomal de los fármacos se produce también principalmente en el hígado, pero también en el plasma y en otros tejidos. Todas las conjugaciones de los fármacos, aparte de la formación de glucurónidos, están catalizadas por enzimas no microsomales. También algunas oxidaciones, reducciones o reacciones de hidrólisis están catalizadas por enzimas no microsomales.
Los sistemas enzimáticos que participan en la biotransformación se ubican sobre todo en el hígado. Sin embargo, el aparato digestivo, los riñones y los pulmones también tienen un buen potencial metabólico. Después de administrar un fármaco por vía oral, gran parte ya se activada metabólicamente en el epitelio intestinal o en el hígado antes de llegar a la circulación, denominado metabolismo de primer paso. La mayor parte de la actividad metabólica de los fármacos en el interior de la célula se realiza en el retículo endoplasmático liso y en el citosol, aunque también pueden ocurrir en las mitocondrias, en la cubierta nuclear y en la membrana plasmática. Dentro de los sistemas enzimáticos que participan en las reacciones de la fase 1, estos sobre todo están en el retículo endoplasmático, mientras que los sistemas de conjugación de fase 2 son básicamente citosólicos. Dentro de los encargados de las reacciones de biotransformación están los isoformos de citocromo P450 y varias transferasas. Excreción. Los fármacos se eliminan del organismo sin cambio mediante el proceso de excreción o se transforman en metabolitos. Los órganos excretores, excepto el pulmón, eliminan compuestos polares con mayor eficacia que sustancias de gran liposolubilidad. Es por ello que los medicamentos liposolubles no se eliminan de manera fácil hasta que se metabolizan a compuestos polares. Existen diversas vías de excreción, entre ellas tenemos la más importante, el riñón. El riñón lo realiza a través de 3 pasos, que son filtración glomerular, secreción tubular activa y resorción tubular pasiva. En la filtración glomerular tenemos que se eliminan los fármacos libres y metabolitos. La secreción tubular pasiva se da en el túbulo renal proximal medida por portadores. También puede aportar fármaco al líquido tubular. Y la reabsorción tubular pasiva se da en el túbulo proximal y distal y a través por la influencia del pH. La excreción renal es donde se eliminan ácidos altamente ionizados y bases son activamente secretados por los túbulos. Los recién nacidos y ancianos tienen una menor tasa de filtración. Incluso en las personas sanas la función renal es variable. En recién nacido la es en disminución si se le compara con el volumen corporal, pero madura con rapidez en los primeros meses de vida. Durante la madurez de la función renal desciende lentamente aproximadamente en 1% anual, de manera que en los ancianos existe un deterioro importante. Como otras vías de excreción tenemos la excreción biliar y fecal, donde la membrana canalicular del hepatocito posee transportadores análogos a los del riñón y estos secretan de manera activa fármacos y metabolitos hacia las bilis. Los fármacos no absorbidos e inalterados son los que se secretan a través de esta vía. También los metabolitos se da por la circulación enterohepática. Tenemos la excreción pulmonar para eliminación de gases anestésicos y otros líquidos volátiles. La excreción láctea, que es importante no por la cantidad que se elimina por dicho líquido, sino porque son causa posible de efectos farmacológicos indeseados en el lactante amamantado. Y tenemos otras vías como son el sudor, la saliva y las lágrimas, que es insignificante desde el punto de vista cuantitativo, pero depende de la difusión del medicamento no ionizado liposoluble a través de las células epiteliales de la glándula y depende del pH. Así también tenemos la piel y el pelo, donde se excretan algunos metales pesados. Clearance se define como la depuración o eliminación de un fármaco en una unidad de tiempo. Al concebir un esquema racional para administrar un medicamento durante un tiempo prolongado, el concepto más importante que debe tenerse en cuenta es el de la eliminación. Por lo general, el médico desea mantener una concentración estable del fármaco dentro del intervalo terapéutico asociado a una eficacia terapéutica y mínima toxicidad. Suponiendo que la biodisponibilidad sea completa, la concentración estable del fármaco en el organismo no se alcanza cuando la velocidad de eliminación es igual a la velocidad de administración. Es importante aclarar que clearance no indica la cantidad de droga que se elimina, sino el volumen de plasma que es eliminado de la droga por minuto. Tenemos 2 tipos de clearance. Clearance hepático es la eliminación por biotransformación metabólica y o eliminación biliar.
Entre los fármacos que poseen un gran clearance hepático tenemos a la clorpromacina, imipramina, diltiazem, morfina y propanolol. En este caso es importante el flujo sanguíneo hepático, ya que toda modificación del mismo va a modificar el clearance. Clearance renal es la cantidad de plasma depurado por unidad de tiempo del fármaco. En el clearance renal interviene la filtración glomerular, la secreción activa y la reabsorción.